Listo, listo. Bueno, muy buenas noches para todos. Entonces les doy la bienvenida a este CIPA de curso. Como ustedes vieron la invitación, está orientado a los requerimientos funcionales y no funcionales de un sistema, ¿sí? Que básicamente pues es parte también de lo que estamos trabajando en este momento para la entrega que ya se cierra el día de mañana. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que ustedes pues también interactúen, que participen, porque pues un CIPA es más orientado a que ustedes realicen esa participación. Me confirman si ven mi pantalla. Sí, profe. Listo. Lo ideal es que ustedes participen, ¿sí? Digamos, los CIPA son más orientados a la participación de ustedes para que ustedes interactúen. Acá lo que se va a generar es un intercambio de conocimientos, los que ustedes han adquirido versus pues también los que vamos a aprender en este momento adicional, digamos, a todo lo que se ha visto con respecto al desarrollo del curso. Entonces, como bien sabemos, un CIPA de curso es orientado, digamos, las siglas que nos indica acá es Círculo de Interacción y Participación Académica y Social, ¿sí? Esta es una estrategia que tiene la UNAD para brindar esa comunidad de aprendizaje que está conformada entre estudiantes y entre profesores. Entonces, la idea es que aquí apliquemos contenido del curso, resolvamos dudas e inquietudes, participemos de las actividades que hay por desarrollar con respecto a la temática de requerimientos funcionales y no funcionales. Estos serían los objetivos con los cuales está orientado el CIPA del día de hoy. El primero de ellos es comprender la importancia de la identificación y definición de los requerimientos en el desarrollo de los proyectos de software. El número dos es diferenciar claramente entre requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Sí? Aquí, pues la idea es mediante ejemplos prácticos y cotidianos, que es en realidad lo que nosotros nos vamos a enfrentar, vamos a ver cómo se aplicarían allí. El objetivo número tres es aplicar las técnicas básicas para redactar los requerimientos funcionales y no funcionales, ¿sí? Estos deben ser, pues, de manera precisa, clara y completa. El objetivo número cuatro es desarrollar habilidades para analizar, validar y clasificar requerimientos en escenarios reales de proyectos. Listo, pasamos al desarrollo de la temática. ¿Qué es un requerimiento? En este caso, ¿qué vendría siendo un requerimiento? No miremos la palabra funcional, sino solamente requerimiento. ¿Qué es ese requerimiento? Y más cuando hablamos de software. Chicos, recuerden que este es más participativo. ¿Qué es un requerimiento? Digamos como su palabra lo dice, ¿no? Requerimiento, lo que se requiere para que algo funcione o lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otra palabra podríamos decir allí que sería un requerimiento? Darinel, Moisés, José Alejandro, Emi, Daniela. Te dije Emi. De lo que es como una descripción de lo que se quiere en el software. Te entendí. Descripción de lo que se quiere. ¿Es correcto lo que me acabas de decir? De lo que se requiere en el software. Listo. Y cuando nosotros unimos la palabra funcional, requerimiento más funcional, ¿qué sería? Requerimiento más función, más funcional. ¿Qué sería? ¿O qué uniría allí? Esto es Que parte de sí lo que es, tenemos que entregar sí, mañana, ¿no? Ujú. sí, profe.
Que si estamos hablando de requerimientos funcionales y como su palabra lo dice, pues debe ser funcional, que le debemos dar como solución a ese problema o a lo que se está buscando, ¿sí? Funcional, darle solución. Listo. Vamos a revisar. Entonces, un requisito funcional es una declaración de cómo debe comportarse un sistema, ¿sí? Ustedes lo están trabajando en este momento con respecto al caso de estudio que se ha planteado. Entonces, es aquello que define lo que el sistema debe hacer para satisfacer las necesidades o expectativas del usuario. Por ejemplo, si ponemos acá el caso de estudio de ustedes, ¿cuáles serían esos requerimientos funcionales? ¿Cuál sería esa expectativa que nosotros tenemos con respecto a la necesidad del cliente? ¿Cómo fue la pregunta? Perdón, profe, que se escuchó entre... Listo. Con respecto al caso de estudio que tenemos, ¿sí? Que se ha trabajado desde el inicio del curso, ¿cuáles serían esos requerimientos funcionales si aquí hablamos de definir qué es aquello que va a satisfacer las necesidades o expectativas del usuario? Es decir, cómo debe comportarse un sistema. ¿Cuáles serían esos requerimientos funcionales? Acá vemos como un ejemplo, ¿no? Los requisitos funcionales se componen de dos partes: función y comportamiento, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que entrar a analizar, digamos, en algunos casos que se ha revisado o se ha hecho el proceso de realimentación de algunas entregas, digamos, solamente definen un requerimiento, pero no especifican por qué sería un requerimiento funcional. Los requerimientos funcionales pasan a ser algo muy importante en un sistema de información. Es la primera parte que uno realiza para que el sistema funcione de forma correcta. Entonces, acá estamos hablando de función y de comportamiento. La función es lo que hace el sistema. Aquí nos ponen un ejemplo: calcular el impuesto sobre las ventas, ¿sí? Ese sería la función. El comportamiento es lo que va a hacer el sistema. Acá ya entramos a ser un poco más específicos. Es decir, el sistema calculará el impuesto sobre las ventas multiplicando el precio de compra por la tasa impositiva. Entonces, si nos damos cuenta, aquí entramos a ser un poco más específicos. ¿Listo? Ahora, viendo este ejemplo, ¿ustedes cómo lo aplicarían al caso de estudio que se está planteando en el curso? Pues digamos, profe, que ahí con ese requerimiento funcional y con basado en ese sistema en el caso de estudio, pues lo que se requiere son como las acciones que el sistema debe realizar. Sí, Por ejemplo. por ejemplo, digamos como el agendamiento de citas médicas en línea, que es lo que se propuso. Ujú. Por ejemplo, también se buscaba que las fórmulas médicas fueran digitales, sí, como tal, como todo lo que también expresábamos, como que la atención, que el usuario, el paciente pueda tener su atención virtual en línea, sí, que Sí. las solicitudes y seguimientos a sus exámenes o a sus debidos procesos que lleva cada uno de los usuarios. Que por Listo. ejemplo también pues que uno tenga, bueno, es que estoy, de hecho estoy haciendo aquí terminando mi trabajo, profe, entonces por eso los tengo a mano. Por ejemplo, también Sí. se dice que, entonces no sé si voy bien, que por ejemplo el chat en línea con el personal médico, ¿sí? Como Por que esos ejemplo, son como los ajá, requerimientos funcionales. listo. Ahora, si por ejemplo, vayámonos a uno solo de ellos. Por ejemplo, el chat en línea que dijiste con los médicos, dijiste, ¿verdad? Sí, profe. Listo. ¿Cuál sería la función? Aquí, por ejemplo, en el Pues, ejemplo nos dice calcular impuestos sobre las ventas. ¿Cuál sería la función de tener ese chat? pues que el sistema webcam, digamos,
debe tener el acceso a la plataforma para que el usuario entre y tenga el acceso directamente con el médico, ¿sí? Que sea digamos, que lo atiendan virtualmente. Listo. ¿Cuál sería el comportamiento de ese sistema? Uniendo la función y el comportamiento. ¿Cuál sería ese comportamiento? Aquí ya entraríamos a complementarlo, ¿verdad? Entonces ahí si es un chat de atención, por ejemplo, chat de atención virtual de citas médicas. Entonces el chat virtual de atención a citas médicas, ¿qué haría? ¿Brindaría atención virtual o cómo sería? Pues sí, brindaría atención virtual para resolver sus dudas, me imagino, sus Listo. inquietudes de manera rápida, instantánea. Listo. Digamos acá ya sacamos un requerimiento, ¿sí? Si ven lo fácil que es y la unión que se hace entre la función y el comportamiento. Entonces acá es importante que en los requerimientos funcionales siempre exista una función y un comportamiento. ¿Listo? Así de pronto cada uno va a hacer el ejercicio con alguno. Por ejemplo, si yo me registro para tener una cita médica, ¿sí? ¿Cuál sería la función? Registrarme en el sistema para Registrarse, obtener sí. citas médicas. Exacto. ¿Cuál sería el comportamiento? Recibir esa atención médica. Por ejemplo, entonces podría ser, el sistema generará un ingreso o un acceso para poder apartar o generar citas médicas. ¿Sí? Ahí ya tendríamos la función y el comportamiento. Y así podríamos definir cada una de las funciones. ¿Sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que el requerimiento funcional es sencillo, pero pues también requiere ese análisis muy minucioso que nosotros vamos a requerir del sistema. ¿Por qué? Porque estos requerimientos son la base fundamental para la construcción del desarrollo final. ¿Cuáles son los tipos de requerimientos más comunes? ¿Sí? Por ejemplo, regulaciones comerciales, requisitos de certificación, requisitos de información, funciones administrativas. Por ejemplo, podría ser el de caso de estudio, podría tener alguna función administrativa, ¿verdad? Niveles de autorización, seguimientos de auditoría, interfaces externas, gestión de datos, requisitos legales y reglamentarios. ¿Sí? Estos serían como los más utilizados. Listo. Ahora, digamos, no es tan sencillo crear el requisito funcional como de pronto viendo este sistema lo necesito para tal fin. Debemos ser muy específicos. Para ello es importante que nosotros tengamos en cuenta que cada requisito funcional, así como la metodología SMART, debe ser. ¿Conocemos la metodología SMART? Cuando vamos a crear objetivos. Creo que es específico, medible. La A no me acuerdo muy bien. La R. Bueno, la T es de tiempo, ¿no? O sea, tiene que haber como una fecha límite, creo. Un tiempo para Sí, alcanzar, pero más o menos creo que es por ahí. sí. Acá lo importante es que Que sean también sea realizable, específicos, creo. medibles, alcanzables, relevantes y Ahí lo que es está. limitado por tiempo. Ujú. No, no lo Entonces, vi. específicos sobre lo que debe hacer el sistema. Entonces, nosotros debemos ser muy específicos en qué queremos buscar con el sistema de información. Medibles. ¿Qué es lo que yo estoy buscando hacer? ¿Sí? ¿Qué busco alcanzar con ese sistema para lograr que sea funcional? Que sea alcanzable dentro del marco del tiempo. Aquí nosotros establecemos cronogramas cuando estamos desarrollando sistemas de información, ¿no? Deben ser alcanzables, ¿sí? Porque pues digamos, yo no puedo de pronto generar un objetivo que sea inalcanzable, porque pues obviamente eso para el cronograma pues no estaría bien, ¿no? Ser relevante para los objetivos comerciales, tener un límite de tiempo para que pueda seguir el progreso. Con los requisitos funcionales es exactamente lo mismo. Nosotros debemos declararlos
de acuerdo a esa metodología SMART. Vamos a ver un poco acá sobre la metodología SMART para aclararlo. Para lograr nuestras metas y objetivos. ¿Me 5 confirman si me pasos para lograr escuchan? nuestras Con una metas y manito arriba objetivos. puede ser. Una de las razones por la que no se logran los Bien, objetivos profe. es porque están mal definidos. Un objetivo bien definido se caracteriza por ser SMART. SMART se trata de un acrónimo del inglés a través del cual se explican las características básicas de los objetivos que deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y de duración limitada. Un objetivo específico implica tener como meta algo bien definido y para eso debemos preguntarnos qué es lo que quiero lograr, cuándo quiero conseguirlo y cuáles son los obstáculos. Entonces no basta solo con decir voy a leer muchos libros este año. Debemos ser específicos y definir qué tipo de libros voy a leer y por qué esos libros, cuál es la finalidad y qué conocimiento me aportará. En segundo lugar, deben ser medibles, es decir, mis objetivos deben ser cuantificables para que así puedan ser evaluados frecuentemente. Siguiendo el ejemplo de los libros, se debe especificar cuántos libros se quieren leer. Podrían ser 24, que al finalizar el año equivale a 2 libros por mes. Entonces, cuando finalice el primer mes, podré medir el progreso de acuerdo a lo que he establecido. En tercer lugar, deben ser alcanzables. Los objetivos deben ser realistas. No solo debemos considerar las posibilidades, también hay que tomar en cuenta las limitaciones. Entonces, además de proponernos a leer 24 libros este año, hay que ser conscientes y ver si en verdad dispondremos del tiempo necesario para cumplir esa meta, tomando en cuenta mis otras responsabilidades. Debo medir mi capacidad de lectura, es decir, cuántas palabras puedo leer por minuto y con eso saber si el tiempo que dispongo diario será suficiente. En cuarto lugar, los objetivos deben ser relevantes. En este punto debemos asegurarnos que los objetivos que pretendemos lograr valen la pena ser alcanzados. Recordemos que para lograr los objetivos necesitamos por lo menos 2 recursos importantes, que son el tiempo y el dinero. Así que debo evaluar bien si eso que pretendo lograr valdrá la pena, si me aportará beneficio y si me ayudará a resolver algún problema o a crecer. Porque cada meta debe ser importante y capaz de generar un impacto significativo que nos motive. En quinto lugar, los objetivos deben ser con límite de tiempo. Es importante establecer objetivos fijando una fecha límite, ya que esto ayudará a concentrar todos los esfuerzos en completar la meta. Este punto es muy importante porque nos va a retar y a dar una sensación de que eso no es para cuando yo quiera, sino para un momento determinado. Finalmente, nuestro objetivo SMART se vería de la siguiente manera: leer 2 libros mensuales en un periodo de 12 meses acerca de liderazgo y desarrollo personal para así asumir con eficiencia mi nuevo cargo como director de la empresa. Entonces podemos notar que el objetivo está claramente definido, es cuantificable, es realista, es importante y con un tiempo definido. Espero que esta información te sirva y te motive a definir tus metas. ¿Listo? Ahora, si nosotros aplicamos esa metodología para la construcción de los requisitos funcionales, hagamos el ejercicio con alguno que ustedes tengan allí establecido, con un solo requisito funcional. Vimos el último ejemplo, ¿no? De los libros. ¿Cómo ustedes definirían ese requisito funcional? Teniendo en cuenta que debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y limitado en el tiempo. Si quieren un minutico mientras ustedes lo construyen. Listo, para los que acabaron de llegar, también el ejercicio para que ustedes lo apliquen. Un minutico para que escojan solo uno de los requerimientos y lo generen desde la metodología SMART.
¿Listo? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Este ejercicio les va a servir mucho para aclarar las entregas de la entrega de mañana. Entonces, asimismo, ustedes pueden construir los requisitos funcionales. ¿Listo? ¿Quién lo tiene? Por ejemplo, Ángela, con el tema de lo del chat para la atención médica. ¿Cómo construirías tú enfocándolo en la metodología SMART? Por ejemplo, profe, en específico, digamos, refiriéndose como, no sé, como al acceso de qué, del historial de los usuarios. Ten en cuenta que lo que vas a redactar en este momento debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y limitado en el tiempo. ¿Los demás ya lo tienen? Amy, Moisés, José Alejandro. ¿Cuál requerimiento tenemos que utilizar? Eso es lo que necesito saber para crear uno bueno, al menos un prototipo. El requerimiento que ustedes, por ejemplo, uno que hayan realizado para la entrega del día de mañana. ¿Qué requerimiento funcional tienes allí? Por ejemplo, Ángela escogió el que dice chat para atención médica. ¿Cuál escogerías tú de los que hayan trabajado en el grupo? ¿Sí? Así es como deben trabajar el tema de los requerimientos funcionales, ¿sí? Mirarlo también que sea específico, medible, alcanzable, relevante y limitado. Sobre todo el alcanzable, ¿no? Porque pues, digamos, teniendo en cuenta los cronogramas de las empresas, también debemos verificar que nosotros lo podamos construir, ¿no? Por ejemplo, el de Ángela, ¿sí? Que dice el chat para atención a estudiantes, a médicos, perdón, a los pacientes, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería en tiempo, cuál sería la limitación? ¿O cuál es el tiempo que tú te proyectas para generar ese requerimiento funcional? Bueno, profe, el requerimiento que creo que acabo de elegir sería el de la policía. Para dar un ejemplo. No, pero le estamos orientando al caso de estudio que están trabajando ustedes para la entrega de mañana. Digamos, profe, ahí con ese requerimiento, digamos, sería mucho tiempo si se fija como meta para alcanzarlo entre los 3 primeros meses sí, entre los primeros 3 meses después del lanzamiento. ¿Sería del lanzamiento o de la construcción? Sí, o sea, después de la construcción del sistema como tal. Ese debe ser una parte de la construcción, ¿sí? Si tú defines que va a haber un chat de atención a pacientes, ese es parte del sistema, ¿sí? Tú en este momento lo estás tomando como un requisito funcional de sistema, es decir, la expectativa que va a tener nuestro cliente. Entonces, cada vez que ustedes vayan a hacer el ejercicio con cualquier desarrollo de software, primero miremos qué necesidad podría haber en el sector. Por ejemplo, en el caso de estudio, ¿sí? ¿Qué necesidad vemos allí? Necesidades, solamente nómbrenme necesidades, de acuerdo al caso de estudio.
Por ejemplo, digamos ahí con el tema del chat, profe, pues la necesidad que tenemos es que hay aglomeración o de pronto, sí, aglomeración en las filas y dificultad para tener el acceso a la atención médica. Por ejemplo, ahí ya estableciste una necesidad. Basado en la necesidad, generamos un requisito funcional, ¿sí? Entonces, esto viene también de la necesidad que tenga para poder desarrollar un sistema, ¿sí? Asimismo, ustedes tienen que hacer con cualquier sistema de información. ¿Qué necesidad es la que yo voy a llegar a suplir? ¿Y qué expectativas si yo me meto en el papel del cliente o digamos acá en los stakeholders, que son las partes interesadas? ¿Qué necesidades o qué expectativas tendrían ellos con respecto a mi sistema? ¿Sí? Por ejemplo, que pueda el usuario crear su usuario y contraseña, que al ingresar en el sistema pueda generar citas médicas. 2, que pueda cancelar citas médicas. 3, que pueda actualizar sus datos o que pueda actualizar las citas médicas. A su vez, podría de pronto yo revisar, bueno, que allí de pronto él pueda verificar el estado de sus, por ejemplo, de sus laboratorios, que pueda tener acceso a la información allí, que si quiere de pronto imprimir un informe, un resumen de la historia clínica, lo pueda tener, ¿sí? Entonces yo ya me estoy metiendo como en la necesidad del cliente. De allí nacen los requisitos funcionales. ¿Listo? Entonces recuerden, en el momento en que ustedes vayan a generar esos requisitos, deben ser muy específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo. ¿Sí? Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Profe, una pregunta, qué pena. Digamos, Sí. esos ejemplos que su merced estaba dando son como tal, como digamos las expectativas que yo tengo al formular eso, ¿sí? Que ahí nosotros jugamos un papel muy importante, ¿no? Nosotros también debemos tener esa capacidad de ver las necesidades del cliente, ¿sí? Porque finalmente nosotros somos las personas que vamos a orientar para que el sistema de información pues quede de forma correcta, ¿sí? Pero estamos basados en las necesidades que necesita el cliente en ese momento. ¿Listo? Acá vamos a ver un ejemplo. Primer ejemplo. Un usuario podrá iniciar sesión en el sistema utilizando su nombre de usuario y contraseña. La función sería iniciar sesión. Y el comportamiento sería, el sistema permitirá que un usuario inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña. ¿Sí ven? Complementa. La función complementa con el comportamiento. ¿Listo? Así vayan pensando también en los requisitos funcionales que ustedes establecieron para entregar el día de mañana. ¿Sí? Vemos otro ejemplo. El sistema calculará el impuesto a las ventas por la compra del usuario. La función sería calcular el impuesto sobre las ventas. ¿Sí? Ahí lo vemos implícito. Calcular el impuesto sobre las ventas. El comportamiento sería, el sistema calculará el impuesto sobre las ventas multiplicando el precio de compra por la tasa impositiva. Complementa, ¿sí? Una suma a la otra, lo complementa. ¿Listo? Ahora vamos a ver el siguiente. Y ese lo van a empezar a plantear ustedes. El sistema enviará un correo electrónico de confirmación al usuario después de que haya realizado un pedido con éxito. ¿Cuál sería la función? Enviar el correo electrónico confirmándole al usuario. ¿Listo? ¿Cuál sería el comportamiento? Recuerden que es el complemento, ¿no? ¿Qué lo complementa? Que se realiza después de que se haya realizado un pedido. Por ejemplo. Entonces, ¿cómo quedaría completo? Si lo definimos completo uniéndolo. La función sería, como ustedes indicaron, enviar correo electrónico de confirmación.
Y el comportamiento, el sistema, es el que me va a enviar el correo electrónico de confirmación al usuario después de que haya realizado un pedido con éxito. Si ven que acá la función pues es un poco más sencilla, ¿qué busca el sistema? El sistema solamente busca enviar un correo de confirmación, ¿sí? Pero ¿cuál sería el comportamiento final? El sistema enviará un correo electrónico de confirmación al usuario después de haber realizado un pedido con éxito. ¿Sí? Cada uno complementa al otro. Hagan el ejercicio con algún requerimiento de ustedes. Por ejemplo, si lo tengo solamente para definir la cita médica, la función sería el sistema confirmará una cita médica, ¿cierto? Pero si yo ya le quiero meter el comportamiento, el sistema generará una confirmación de cita médica al usuario después de haber creado la cita médica o de haber generado la inscripción en el sistema para tal fin, ¿sí? Una complementa a la otra. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Y esa misma estructura se usa para definir los requerimientos no funcionales, profe. Sí, los dos tienen la misma. Ya miramos cuál es la diferencia de los funcionales a los no funcionales. ¿Listo? Entonces acá, digamos, como al tener las pautas de cómo hago para establecerlos, ya se me hace a mí un poco más fácil identificarlos, ¿no? Solo es identificarlos y generar una función y un comportamiento y complementarlos, ¿sí? Complemento y complementarlos, valga la redundancia, pero eso es lo que hace el sistema, ¿sí? Complemento. ¿Listo? Listo. Requisitos no funcionales. Listo. Cuando hablamos de no funcionales, ¿a qué nos referimos? ¿Qué serían esos requisitos no funcionales? Albert, Orly, Laura, Laudis. ¿Cuáles serían esos requisitos no funcionales? Miren que eso es parte de lo que debemos entregar mañana. O sea, son las funcionalidades que tiene un sistema, pero que no necesariamente hacen como una ejecución en el software o en la aplicación. O sea, como por ejemplo, las políticas de tratamiento de datos. Pues, Sí, listo. Muy bien. Listo. Los requisitos no funcionales son las restricciones que vamos a poner al sistema, ¿sí? Aquí se definen temas de calidad. Ya empezamos a hablar un poco más de seguridad, rendimiento, escalabilidad. Esto para garantizar que el sistema va a satisfacer realmente las necesidades del usuario. Aquí para ello nosotros tenemos dos categorías, ¿sí? Están los atributos de calidad y las restricciones. En los atributos de calidad es cuando nosotros hablamos de todo el tema de seguridad, rendimiento, facilidad de uso, porque pues nosotros también debemos verificar que el sistema, o digamos cuando nosotros estemos construyendo la interfaz gráfica, pues también tenemos que revisar que sea amigable al usuario, ¿sí? Que si yo le digo guardar, y él pueda identificar que a través de un botón que va a haber allí está la opción de guardar, ¿sí? Nosotros debemos verificar que también eso sea de fácil manejo para nuestros usuarios. Y la otra categoría de los no funcionales son las restricciones, ¿sí? ¿Qué restricción va a tener el sistema? ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, no se pueden registrar las personas que sean menores de edad, ¿sí? Ya estamos generando una restricción del sistema. Otro ejemplo de restricción. ¿Qué se les ocurre?
Establecer un login puede ser una restricción. ¿Establecer qué? No te escuché. Un login, o sea que Por se requiere ejemplo, un usuario y una contraseña para el acceso a la herramienta. exactamente. Entonces aquí ya estamos generando una restricción. Si no hay un ingreso, si no hay un registro, pues la persona no va a poder entrar a interactuar con el sistema. Tendríamos otra restricción. ¿Qué otra restricción encontraríamos? De hecho, nosotros podemos definir que el sistema funcione, por ejemplo, únicamente para sistema operativo X, ¿sí? Y no funcione para otro. Eso también hace parte de las restricciones, o que funcione para todos los sistemas operativos. O de pronto también, profe, ay, perdón, No, también tranquilo. puede ser, digamos, una restricción, por ejemplo, al momento de que se conecten los usuarios al sistema y de pronto, como pasa en las plataformas, ¿no? Que la congestión y colapsa, digamos, la experiencia no va a ser lo mismo de rápida y fluida lo que se espera. Por ejemplo, allí podrías definir que solamente haya un número de personas conectadas. Por ejemplo, para a una atención, ¿sí? Es difícil que de pronto un médico atienda a través del chat 50 personas en el día, ¿sí? Porque pues humanamente no alcanza y pues el tiempo no le alcanzaría. Allí estableceríamos una restricción, ¿sí? ¿Cuántas personas podría atender cada médico, por ejemplo? ¿Ya de pronto hicieron ese análisis? Sí, de Dependiendo pronto, de profe. los turnos, todo, dependiendo de todo. Digamos, se realiza un promedio como más o menos entre 20 y 25 minutos por paciente. Listo, ahí ya hay otra restricción, ¿sí? La atención no puede exceder de 25 minutos, ¿sí? A medida que ustedes van haciendo el análisis del sistema o del caso que les planteen o del desarrollo del sistema, ustedes van sacando, van definiendo esas restricciones, ¿sí? No en todos los sistemas va a ser lo mismo, ¿sí? Cada sistema se va a comportar de una forma diferente, teniendo en cuenta el análisis que cada uno de nosotros le realicemos, ¿sí? O dependiendo también la necesidad del cliente, ¿sí? Porque pues de pronto el cliente dice, no, yo no quiero que tenga esa restricción de número de atendidos en el día. Quiero que se genere lo que él más pueda, ¿sí? Podría ser, ¿sí? Porque es un requerimiento como tal del usuario final. Entonces, pues allí también hay que tener en cuenta qué quiere el cliente con respecto al sistema. Listo. ¿Qué ventajas tienen los requisitos no funcionales? Ventaja que ayuda a garantizar que el sistema va a satisfacer una necesidad del usuario. Garantiza que el sistema sea adecuado para generar un propósito. Es decir, va a estar vinculado a los objetivos. Por eso es importante que ustedes establezcan también los objetivos principales y los específicos que también van a estar orientados al sistema como tal. Garantizan que el sistema sea escalable, seguro y confiable. Y pues, por supuesto, pues ayudan también a que el sistema sea de fácil manejo y también nos va a ayudar en el momento en que tengamos que hacerle ese soporte o mantenimiento como tal al sistema. A su vez, como cualquier otra cosa, pues también va a presentar algunas desventajas, ¿sí? A veces son difíciles de entender e implementar, pero eso depende mucho del análisis que nosotros realicemos en cada uno de los casos. Dependiendo el requisito funcional que establezcamos y a su vez el no funcional, puede que nos lleve más tiempo y sea un poco más costoso de realizarlo. Por eso es importante que nosotros definamos cuáles son esos requisitos funcionales, medibles, alcanzables, que yo los pueda lograr y por supuesto, pues que tampoco sean muy costosos, porque en estos proyectos como tal, pues entra también algo y es el presupuesto de la empresa, ¿sí? Cuando de pronto hay un pago a través del desarrollo de un sistema de información, pues allí se van a generar presupuestos y pues obviamente
la parte interesada pues no va a estar dispuesta a perder dinero, ¿sí? Entonces, por eso debemos definir muy bien esos requerimientos del sistema como tal, ¿sí? Entonces, también puede afectar la funcionalidad del sistema si no se llega a implementar muy bien. Por eso yo, digamos, en algunos casos que he hecho proceso de realimentación, les digo, deben verificar que sean específicos, sean un poco más específicos en los requerimientos funcionales, porque no se trata solamente de nombrarlos, ¿sí? Que a veces escriben de pronto ingreso de usuario, contraseña, pero ¿qué va a hacer? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esa funcionalidad que se quiere hacer? ¿Sí? Tratar de ser más específicos. ¿Listo? Esto aplica para cualquier desarrollo de sistema de información que ustedes vayan a realizar. Aplica para cualquier proyecto. ¿Sí? Entre más específicos nosotros seamos, es más fácil para nosotros definir, uno, presupuesto, dos, cronograma de trabajo, porque esto va también vinculado a unos cronogramas, entregas en tiempo que nosotros debemos realizar. Entonces, es muy importante por eso establecer unos buenos requerimientos, porque así mismo el sistema va a ser funcional. Listo. Acá vemos algunos ejemplos de requisitos no funcionales. Por ejemplo, en seguridad, el sistema debe estar protegido contra el acceso no autorizado. Es decir, si no tiene un usuario y una contraseña, no va a poder acceder. ¿Qué más podríamos ver allí implícito en seguridad? ¿Qué otra cosa podríamos ver implícita allí en la seguridad? ¿Será que solamente un usuario y una contraseña? Por ejemplo, yo puedo generar, ¿sí, Moisés? Siento que estaba, cuando estaba viviendo, estaba haciendo algo sin querer di la acción así participar, por eso la bajé. Listo. En seguridad, digamos, no solamente es tener un usuario y una contraseña, ¿no? Yo de pronto puedo definir permisos especiales. De pronto el de administrador que va a tener acceso a toda la información, va a poder modificar, va a poder generar X informes, va a poder de pronto actualizar información. Eso también trata la seguridad, ¿sí? Porque yo no a todos los usuarios, yo no les voy a brindar el mismo acceso, ¿no? Eso dependiendo de la responsabilidad que cada uno tenga en el momento en que vaya a administrar el software. ¿Listo? Cuando hablamos de actuación, ese es otro requisito no funcional. El sistema debe poder manejar el número requerido de usuarios. Eso quiere decir que en el momento en que yo lo esté construyendo y ya cuando estemos de pronto en pruebas del sistema, que de pronto se registren 15 personas y ya cuando vaya a ingresar una 16, entonces el sistema se enloqueció, se bloqueó, no dio más. Debemos también verificar que sea el número infinito de usuarios, ¿sí? Que puedan acceder y más, digamos, en el sistema de medicina, ¿sí? Son muchas las personas que van a ingresar a pedir una cita, a ver sus resultados, sus informes de laboratorios, entre otros. Debe ser escalable. El sistema debe ser capaz de estar, si es para arriba, abajo, si puedo moverlo de un lado a otro, que tenga esa capacidad de movimiento entre pestañas, entre botones, que no se vaya a bloquear, que no se vaya de pronto a romper como tal el sistema, que es lo que nosotros llamamos como rompimiento del código y demás, porque pues debe estar creado para tal fin. Compliance, cuando hablamos de compliance, ya empezamos a hablar de todo lo que está implícito en cuanto a leyes o reglamentaciones que yo debo tener. Por ejemplo, el tema de habeas data estaría muy implícito en todos los sistemas de información, ¿sí? Porque vamos a tener información sensible que no todo el mundo debe conocer o manipular, ¿sí? Entonces acá también ven ese tipo de restricción, ¿sí?
Entonces, los requisitos no funcionales son esenciales para cualquier sistema de información, ¿sí? Debe suplir o satisfacer las necesidades que tenga el cliente en este caso. Acá vemos otras adicionales, es la disponibilidad. El sistema debe estar siempre disponible, ¿sí? No quiere decir que de pronto yo voy a entrar a medianoche y pues no, ay no, lo que pasa es que de pronto no funciona a esa hora. No, debe estar disponible en el tiempo en que las personas deseen ingresar y pues obviamente la información debe estar disponible. Se debe generar ese tipo de mantenimiento, ¿sí? Actualizar, generar copias de respaldo, entre otros. Que sea portable, que lo pueda ejecutar en diferentes plataformas, que no tenga que yo hacer cambios extremos para que pueda funcionar de pronto entre sistemas operativos o entre otros y que obviamente sea manejable desde allí. Fiabilidad. El sistema debe ser confiable y más, digamos, tener en cuenta todos los requisitos del usuario, ¿sí? Por eso es importante aquí los sistemas funcionales, los requerimientos funcionales. Debe ser de fácil uso y de fácil comprensión y pues debe estar compatible con otros sistemas. Digamos que esos son como los requisitos no funcionales más importantes y que casi todo sistema de información debe cumplir. ¿Sí? Entonces, pues aquí ya tenemos varios requisitos no funcionales que si bien es cierto, los podemos aplicar también al caso de estudio que debemos entregar mañana. ¿Sí? Aquí estarían implícitos seguridad, actuación, escalabilidad, compliance, disponibilidad, mantenimiento, portabilidad, fiabilidad, usabilidad y compatibilidad. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? ¿O todo está entendido? Listo. Como todo está entendido, vamos a hacer el siguiente jueguito. ¿Listo? Yo solamente me voy a mover a donde ustedes me indiquen. O sea, es decir, que si la rana se ahoga, no es culpa mía. ¿Listo? Solo lo que ustedes me digan. Yo solamente les voy a hacer caso. ¿Listo? Tenemos Listo. tiempo, ¿no? Este es por tiempo. ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de un requisito no funcional? A. El tiempo de respuesta del sistema no debe exceder los 2 segundos. B. El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión con sus credenciales. C. El sistema debe generar un informe mensual de actividades. ¿El A? Ah, Listo. Vamos a ver. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes opciones representa un requisito relacionado con la seguridad del sistema? A. Los datos del usuario deben estar encriptados durante la transmisión. B. La interfaz de usuario debe ser compatible con dispositivos móviles. C. El sistema debe generar informes diarios de actividad. La, ¿Cuál? la, La A. Listo. ¿Qué tipo de requisito implica una acción específica que el sistema debe llevar a cabo? A. Requisito no funcional. B. Requisito funcional. C. Requisito técnico. B. ¿Seguro? Bien. ¿Cuál es un ejemplo de requerimiento no funcional? A. El sistema debe mostrar los resultados en menos de un segundo. B. El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión. C. El sistema debe ser compatible con los navegadores Chrome y Firefox. ¿El A? ¿Seguro? mira que el B. Ah, se ahogó la ranita. Listo. ¿Cuál es el objetivo de los requerimientos no funcionales? A. Definir las acciones y funciones del sistema. B. Definir las características y restricciones del sistema. C. Definir los requisitos de rendimiento del sistema. La B. La C. La C. Uy, ¿quién se va por la B y quién por la C? Pero rápido. C, C, La C. B. La C, profe. ¿Quién da por C? C, yo. Yo. yo también. Se ahogó la ranita. Ay, no. ¿Qué son los requerimientos funcionales? Son las acciones y funciones que debe realizar el sistema.
B, son las características no esenciales del sistema. C, son los requisitos de rendimiento del sistema. La A. La A. Muy bien. ¿En qué categoría se clasificaría un requisito que establece el idioma en el que debe estar disponible las interfaces de usuario? ¿Requisito funcional, no funcional o requisito lingüístico? B. No funcional. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes características se consideraría un requisito no funcional? Interfaz de usuario debe ser intuitiva y de fácil manejo. El tiempo de carga de la página no debe superar los 3 segundos. El sistema debe ser compatible con los navegadores web más populares. La A. La B. Uy. Listo. ¿En qué categoría? Fíjese que acá está el tiempo, ¿no? ¿En qué categoría se clasificaría un requisito que establece la disponibilidad del sistema durante ciertas horas del día? ¿Requisito no funcional, funcional o sistema operativo? Digo, requisito operativo. Disponibilidad del sistema. Funcional. No Funcional. La B. funcional. La B. ¿Seguro? No funcional. ¿No funcional? Sí, Uy, no no alcancé. Ahí sí no alcancé. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un requisito relacionado con el rendimiento del sistema? A. El sistema debe permitir a los administradores modificar la configuración del servidor. El sistema debe enviar notificaciones por correo electrónico a los usuarios. El sistema debe ser capaz de manejar 5.000 usuarios concurrentes. Rendimiento del sistema. La C. La C. La C. ¿Qué tipo de requisito se refiere a la capacidad del sistema para adaptarse a un aumento en la carga de trabajo? ¿Requisito evolutivo, requisito funcional o requisito no funcional? Yo creo que la A. ¿Será? ¿Hablamos de La ello? C. No funcional. No, no, no. Mentiras. No funcional. La escalabilidad. Listo. ¿Cuánto tuvimos? Listo. 35.291 puntos. Bueno, no nos fue tan mal. Listo. Si ven, digamos que el reconocer la diferencia entre cada uno de los requisitos ya nos hace un poco más fácil reconocerlos así a simple vista. Así ya se nos hace también más fácil identificarlos en el momento en que estemos construyendo cualquier sistema. ¿Listo? Entonces ya sabemos que cuando nos habla de seguridad, actuación, escalabilidad, compliance, fiabilidad, usabilidad, compatibilidad, entre otros, estamos hablando de requisitos no funcionales. ¿Listo? Y para los requisitos funcionales, ahí cómo lo podríamos identificar. Bien, lo hablamos acá. ¿Qué sería? Cuando hablamos de los funcionales. Es la declaración de cómo debe comportarse un sistema. Ahora, ¿los dos se complementan? ¿Qué dicen ustedes? Sí, claro. Sí. Así es. Los dos son complemento uno del otro. ¿Listo? Listo. Acá veíamos, digamos, que en qué se diferencian los requisitos funcionales de los requisitos no funcionales. Entonces, funcionales, hablamos, por ejemplo, acá nos indica, la nueva aplicación nos proporcionará la lista final de todos los usuarios conectados. Eso es parte de los requisitos funcionales. Si el requisito dice que el sistema solo funcionará en un sistema Windows o Linux, eso sería parte de los requisitos no funcionales. ¿Listo? Ahí ya vimos diferencias. Requisitos no funcionales. La única diferencia entre los dos es que el sistema no puede funcionar sin satisfacer todos los requisitos funcionales. Entonces acá se conectan los dos, ¿sí? El sistema siempre va a dar el resultado deseado
incluso cuando no se satisfacen los requisitos no funcionales, ¿sí? Pero acá debemos prever que siempre el uno complemente el otro y los dos lleguen a ser realizables. ¿Listo? Los requisitos funcionales, como su nombre se indica, describe funciones del sistema que se va a diseñar. Funciones. ¿Listo? Descripción de lo que será el sistema y cómo funcionará para satisfacer las necesidades del usuario. Y no funcional, hablamos de limitaciones o restricciones del sistema que se va a diseñar. Interfaz de usuario, fiabilidad, seguridad, performance, mantenimiento, estándares, interfaz gráfica también. Allí nosotros también podemos definir restricciones en la interfaz. Por ejemplo, en algunos formularios, si ustedes no colocan el arroba, no va a identificar que es un correo electrónico. Si no lo colocamos, el sistema me va a decir, no es un correo válido, ¿sí? Esas son restricciones que nosotros también debemos tener en cuenta en el momento en que nosotros vayamos a construir el sistema de información. Listo. Vamos a ver este video como para aclarar un poco más sobre los requerimientos funcionales. Aquí omitan el no funcionales. Creo que no se me actualizó la presentación. Hola amigos de la programación. En el video de hoy vamos a ver cómo especificar requisitos funcionales, en particular los requisitos de usuario. Bienvenidos. Los requisitos funcionales nos describen lo que el sistema debe hacer desde el punto de vista de los stakeholders. Ellos nos presentan la interacción entre el sistema y su ambiente, su entorno, que generalmente serán los usuarios o incluso otros sistemas. Como su nombre lo explica, los requisitos funcionales son una serie de funciones o servicios que el sistema ofrece. En particular, los requisitos de usuario describen de una manera muy general lo que el sistema debe hacer. Los requisitos pueden ser especificados inicialmente de una manera informal, utilizando un identificador único y una descripción del requisito. Para hacer la descripción podemos utilizar esta forma gramatical: sujeto, verbo y objeto directo. Por ejemplo, aquí el código RF1, el sistema debe adicionar los datos personales del cliente. Si nos damos cuenta, aquí se ve la metodología SMART. Medible. ¿Será que es medible? Claro que sí. ¿Qué era lo otro? Alcanzable. Debe adicionar los datos personales del cliente. ¿Se ven cómo ellos establecen aquí el requisito como tal? Entonces, va también guiado con la metodología SMART. También es posible, para no escribir siempre el sistema, solo utilizar el verbo y el objeto directo. Por ejemplo, permitir que 2 o más periodos contables estén abiertos al tiempo. Otra forma de especificar requisitos es hacerlo de una manera formal. Para ello utilizamos una plantilla. Incluso podemos partir de la lista de requisitos no formal para, en una segunda iteración, obtener más detalle del requisito. Por ejemplo, aquí tenemos el identificador único del requisito, la descripción detallada del requisito, las entradas que necesita el requisito para que el sistema realice la función, las salidas que retorna el sistema una vez ha realizado la función, la prioridad que tiene para los stakeholders y el equipo de desarrollo el requisito, y una serie de excepciones que pueden presentarse cuando no es posible que el sistema realice o ejecute el requisito. La definición de requisitos no es una tarea fácil. Uno puede encontrar muchos problemas relacionados con la ambigüedad, con la forma en que se escribe, con su especificidad, en fin. Por ejemplo, en el caso de la ambigüedad, un stakeholder puede estar deseando, como en nuestro ejemplo, buscar el nombre de un paciente en todas las citas de todas las clínicas de una compañía. Sin embargo, es posible que el desarrollador esté pensando en otra cosa en el momento en que le están especificando. Él puede estar pensando que
lo que hará es buscar el nombre de un paciente en una clínica, entonces luego el usuario pueda escoger la clínica para buscarlo, lo que, si lo vemos bien, no es lo que el stakeholder quiere. Hay que tener mucho cuidado al especificar requisitos para que realmente reflejen las necesidades que los stakeholders tienen. Hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. ¿Listo? Entonces, aquí también se resalta mucho en las especificaciones que nosotros vayamos a hacer de los requisitos, ¿sí? Allí vimos un ejemplo muy claro. El usuario quiere que se busque tal persona en todos los sistemas para ubicarlo. Y resulta que el desarrollador está pensando en otra. Aquí la comunicación debe ser importante, ¿sí? Por eso, pues también, digamos, en los trabajos se busca mucho el tema de trabajo colaborativo, porque tiene que ver mucho el entender y comprender lo que la otra persona piensa o necesita del sistema. Entonces, acá es muy importante tener esa comunicación directa. Aquí nos hablaban de los stakeholders, que son las personas interesadas en el sistema de información que se vaya a construir. Entonces, importante generar esa comunicación entre las partes, ¿listo? Para que después al final, cuando ya tengamos construido de pronto el sistema, el usuario llegue y nos diga, no, pero eso no era lo que yo buscaba, mi orientación era otra. Entonces, debemos evitar eso. Listo. Vamos a ingresar a este Padlet. Ya igual se los voy a copiar también en el chat para que podamos ingresar. Para los que de pronto quieran acceder a través del código QR, y ya se los dejo acá. Listo. Me confirman cuando ya hayan ingresado a través de de una manito levantada o de alguna acción. Me van confirmando. Listo. Voy. Listo. ¿Quién más? Listo, Amy. ¿Quién más? Listo. Listo. Al verificar, como ustedes pueden darse cuenta, espérenme un segundo. Allí es un Padlet para que ustedes puedan entrar a participar. ¿Ven mi pantalla? Ahora sí. Listo. Allí la meta es la siguiente, o digamos la necesidad que se busca. Desarrollar una aplicación para reservar citas médicas. Van a hacer una lista allí ustedes de requerimientos no funcionales y requerimientos funcionales. ¿Ya habían trabajado en esta herramienta de Padlet? Ustedes pueden Sí, hacer dos profe. cosas. Aquí a través de comentarios, o si quieren adicionar aquí un adhesivo, también lo pueden hacer. ¿Listo? Fíjense muy bien. Desarrollar una aplicación para reservar citas médicas. Listo. ¿Qué requerimientos funcionales y no funcionales podemos colocar allí? Dejemos 5 minuticos para que ustedes las listen allí. Voy a dejar allí la pantalla publicada para que ustedes puedan ver lo que van escribiendo los compañeros.
Listo, chicos, muy bien. Listo. Voy a empezar a leer lo que ustedes han colocado allí. Entonces, por ejemplo, en requerimientos no funcionales, el sistema debe estar siempre disponible para su uso. Listo. Aquí importante, disponible en qué tiempo. ¿Listo? Recordemos que siempre, tanto con los requerimientos funcionales y no funcionales, debemos ser muy específicos, ¿sí? No debemos dejar, digamos, cosas como volando, porque debe estar la especificidad allí, porque así mismo va a quedar el sistema. ¿Listo? Disponibilidad, compatibilidad, el sistema debe ser accesible desde ordenadores, tablets y móviles. ¿Listo? El sistema debe mantener un tiempo de actividad del 99,9% para garantizar que los usuarios tengan acceso constante. Digamos acá hay un tiempo, es escalable, es medible. Entonces acá se está cumpliendo la metodología SMART. El sistema debe ser compatible con los sistemas operativos móviles Android y iOS. ¿Listo? El sistema debe utilizar un modelo de encriptación para preservar los datos ingresados de cualquier rol. Importante el tema de encriptación. Y eso hace parte de todos los requerimientos no funcionales y eso aplica para todos los sistemas, ¿no? Funcionales. Listo. El ingreso a la aplicación se debe realizar por medio de usuario y contraseña. Listo. ¿Por qué solamente por usuario y contraseña? Entonces acá, hacer el complemento, ¿listo? Tenemos la función, ¿cuál sería el comportamiento? Carlos Salcedo nos dice, agendar la cita médica. Aquí te faltaría el complemento. Tenemos la función, pero ¿cuál sería el comportamiento de esa función? Se deben establecer roles para el uso de la aplicación. Paciente, médico, administrador. ¿Listo? La aplicación debe permitir a los pacientes registrarse y de igual forma acceder con sus datos registrados como usuario y contraseña. Tiene la función, tiene el complemento o comportamiento. Amy nos indica, el sistema debe permitir al paciente solicitar una cita médica para especialidad de medicina general, seleccionando una fecha y hora disponible dentro de los próximos 30 días. Este está muy completo, ¿sí? Tiene la función, el comportamiento medible en tiempo, ¿sí? Aquí nos está hablando de ya un calendario que esté disponible en el calendario. Entonces, este está muy completo. Así deben quedar requerimientos funcionales, no funcionales de los sistemas. ¿Listo? Entre más específicos ustedes sean, muchísimo mejor. Notificaciones. El sistema debe enviar un correo electrónico o mensaje recordatorio al paciente 24 horas antes de la cita. Esto también está completo. ¿Qué busca notificar? ¿Notificar a quién? Al paciente, ¿sí? Recordándole su cita médica 24 horas antes. ¿Listo? ¿Sí ven cómo ha mejorado un poco más la redacción y lo que cada uno de pronto ustedes buscan con el sistema? Acá yo solamente les planteé desarrollar una aplicación para reservar citas médicas. Y miren el listado de no funcionales y funcionales que ustedes realizaron. Entonces ya nos queda un poco más entendible cómo realizar esa lista como tal. Hasta el momento tenemos dudas, inquietudes, peticiones, quejas, reclamos. ¿Dudas? ¿O todo muy claro? ¿Todo muy claro? Si quieren hacemos una reacción para saber que no estoy hablando solita. Pues sí, profe, digamos que la explicación estuvo muy bien. Pues personalmente a mí me sirvió para aclarar dudas que tenía. Pero Listo. sí, profe, digamos que, digamos ahí formulamos los requerimientos funcionales y no funcionales, ¿sí? Pero digamos que si lo vamos a aplicar en cuanto al trabajo que tenemos, sí tengo como
como algo de duda, ¿sí? Porque pues allí, o no sé, digamos que yo tengo un formulario por el cual estoy haciendo mi trabajo y es que digamos que primero se hace como la identificación del requerimiento, ¿sí? Luego de eso miramos qué técnica fue que se usó. Después tengo como el tipo de usuario que voy a tratar. Luego tengo la descripción. Luego tengo la justificación. Pero entonces, digamos, si yo me pongo y redacto, ya, digamos, ya me quedó claro cómo se redacta un sistema, sí, el requerimiento funcional, pero ahora, ¿cómo lo aplico ahí a ese? ¿Qué hace parte de cada cosa? ¿Sí me entiende, profe? Sí, allí no se van a confundir, ¿listo? Las especificaciones, digamos, como entrevistas, de pronto las que ustedes hayan elegido, allí hay muchísimas. Eso es parte de identificar la necesidad real que hay en el sistema, ¿sí? Yo puedo tener una necesidad o puedo visualizar una necesidad, pero para saber si esa necesidad realmente necesita un sistema, yo debo generar o entrevistas o observación, o puedo ir visita a campo, generar lluvia de ideas, entre otros. ¿Listo? Eso es, digamos, no tan aparte, ¿no? Yo por eso lo hago así, pero no es tan aparte, ¿sí? Eso hace parte de las funciones que nosotros debemos realizar para decirle al stakeholder si usted está en lo cierto, la necesidad está en esto. De acuerdo a las entrevistas, yo puedo establecer que la necesidad es esta, ¿cierto? Por ejemplo, de ejemplo, ¿no? Estoy colocando un ejemplo porque pues viene todo el trabajo de entrevistas, el sondeo, bueno, lo que vayamos a realizar. Pero digamos en la encuesta, yo determiné que el sistema sí o sí debe tener ingreso de usuario y contraseña, ¿sí? Porque así de pronto las entrevistas me lo arrojaron, ¿sí? A partir de ello yo ya tengo una necesidad, usuario y contraseña. A partir de eso empiezo a crear requerimientos funcionales y no funcionales. Si ven que todo va como en cascada, Sí, entonces profe. digamos tú hiciste de pronto entrevistas, ¿sí? Que digamos para el ejercicio pudieron haber sido ficticias, ¿sí? Porque pues obviamente en tiempos no nos puede dar de pronto para hacer las encuestas como se debería realizar, ¿listo? Pero digamos de acuerdo a tus entrevistas, ¿qué necesidades encontraste? ¿Qué necesidades hay allí? Por Por ejemplo, yo me ejemplo, profe, imagino que de allí nació lo del chat en línea para la atención. sí, señora. Listo, ya tienes la necesidad. A partir de ello, creas el requisito funcional y los requisitos no funcionales de ese requerimiento. Si es que todo se conecta, Sí, ya le voy completo. listo. Así mismo sucede con cualquier sistema. Todo es un complemento de todo, hasta que nosotros llegamos al desarrollo final y ya entregamos el producto final. ¿Listo? Bueno, digamos que ya para empezar a ir cerrando y de pronto para aclarar más dudas e inquietudes que de pronto tenga. Porque comprender los requisitos funcionales y no funcionales es crucial para el éxito. Aquí hay 3 ítems importantes: el alcance del proyecto, el presupuesto y el cronograma. ¿Sí? Cuando hablamos de alcance del proyecto, es donde nosotros vamos a determinar esas características de interacción que va a tener el sistema. ¿Sí? ¿Qué estándares de calidad va a tener? ¿A qué población va a hacer o qué población va a hacer uso del sistema como tal? Ese es el alcance. Tenemos un presupuesto, ¿sí? Cuando nosotros definimos los requisitos funcionales y no funcionales, van ligados también al tema presupuestal, ¿sí? Cada requisito va a tener un costo. Cuando nosotros estábamos hablando, en el momento en que estamos generándole ese desarrollo a una institución, empresa o lo que sea, estamos hablando que allí va a haber
dinero de por medio, ¿sí? Porque pues obviamente la implementación y la construcción pues va a tener un costo, ¿listo? Ese presupuesto lo va a poner la empresa, por ende pues también nosotros debemos prever que ese presupuesto se dé para los requisitos que realmente van a hacer funcionable un sistema. Y debemos estar ligados a un cronograma, ¿sí? Que son esas fases que nosotros tenemos para crear y construir el sistema. Allí planificamos y ejecutamos. Y asimismo, pues, nos organizamos para poder construir un sistema. Listo. Yo les preguntaba, los requisitos funcionales y no funcionales, ¿será que cada uno va por un lado? No, acá se unifican. Y los dos trabajan en conjunto para garantizar la calidad del sistema y por ende para satisfacer las necesidades o expectativas del usuario. ¿Listo? Entonces acá hablamos de calidad del sistema y de satisfacción como tal. Entonces, dentro de la calidad, pues debe tener en cuenta los requisitos no funcionales, porque entramos a hablar de confiabilidad, seguridad, que sea robusto, que el diseño sea intuitivo, entre otros. Versus la satisfacción del usuario. Cumplir con los requisitos no funcionales, obviamente se va a mejorar la experiencia, ¿sí? En la ejecución de algunas tareas, de pronto el sistema es rápido, entonces eso también tiene que ver mucho con los requisitos que yo establezca, ¿no? Entonces, todo esto debemos tener en cuenta en el momento en que vayamos a construirlo. Listo. Del CIPA del día de hoy nos llevamos 4 conclusiones. Una de ellas es que los requisitos no funcionales son las restricciones o requisitos del sistema como tal. 2. La recopilación, el análisis y las mejores prácticas de los requisitos no funcionales son esenciales para cualquier proyecto. 3. Al crear los requisitos funcionales, se asegura de que todos en su tiempo entiendan lo que realmente se necesita construir y se pueda priorizar el trabajo en consecuencia. Acá va ligado mucho el tema del cronograma. Y cuarto, tener claros los requerimientos funcionales y no funcionales permite planificar, desarrollar y validar proyectos de manera efectiva y exitosa. Listo, chicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes que tengamos al respecto? Bien, profe. Bien, listo. Listo. ¿Dudas? Listo, yo veré esos trabajos de mañana que nos Oye, queden. profe, una preguntita ya como particular a la explicación. Sí, dime. Digamos, profe, que en mi grupo de trabajo hasta el momento un solo chico participó con los aportes que había que hacer en el foro, ¿sí? Pero Sí. digamos que esos aportes que él hizo, ¿cómo le digo? Como para que no suene como tan mal. Digamos como que él no tenía como pleno conocimiento qué había que hacer, ¿sí, profe? Sí, Obviamente ahí el profe le hizo pues la retroalimentación y más o menos lo encaminó por qué lado iba. Tenía que ser. sí. Digamos, de ese grupo pues solamente él hizo la participación. En base de que la participación que hizo pues no era como que lo que se estaba pidiendo. Digamos, ¿qué pasa, profe, si yo, que ahorita estoy finalizando mi trabajo, pensaba yo colocárselo en el foro de pronto no tanto como porque, digamos, para que ellos tengan como una base o una guía, porque es que, digamos que sí, como principalmente para mí fue como un poco complejo como entender como que no sabía si cómo era que se hacían las entrevistas, cómo era que se sacaba la información, cómo es que clasifico, y etcétera, etcétera. Entonces, digamos, no sé, profe, si esté mal o bien subirles mi trabajo completo como para que de pronto ellos se guíen o mejor no lo hago o qué hago. Listo. ¿Tú habías generado interacción en el foro?
No, Lo profe, es que de pregunto hecho, por qué. Lo que pasa es que, digamos, si ustedes revisan la rúbrica, allá hay un punto en el que se califica el tema de participación, ¿sí? Puede que de pronto en el grupo sucede, solamente participe una persona, pero digamos para nosotros nos queda constancia de que hubo participación y la persona trató de hacer interacción con el grupo. Diferente que de pronto no hubo la interacción que se esperaba y pues ya estamos a un día de entregar el trabajo, pues esas son cosas que de pronto tiene en cuenta el tutor, ¿sí? Entonces, si de pronto tú tienes un borrador inicial, lo colocas allí, ¿sí? Para que también recibas tu proceso de realimentación, todo, ¿sí? Ya al final lo entregarías tú, ¿sí? Importante allí, lo que se ha rescatado es solamente colocar en la portada los que participaron de forma activa, tanto en el foro como en el trabajo colaborativo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues nosotros evidenciamos quiénes participan en el foro, ¿sí? Y asimismo generamos ese proceso de calificación, teniendo en cuenta esas dos cositas. Entonces, si tienes de pronto un borrador pequeño, súbelo allí, ¿sí? Como para que el tutor haga la realimentación, entre otros, porque allí sí había un ítem y era colocar los requerimientos, al menos 2 requerimientos del sistema, para que lo dejaran plasmado en el foro, ¿sí? Entonces, dejarlo allí plasmado como participación de tu parte. Y ya pues el trabajo final, pues es el que entregas en el entorno correspondiente. ok, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo, chicos, pues les deseo éxitos en la entrega del día de mañana. Que creo que dentro de 15 días voy a desarrollar otro CIPA, pero este ya es más orientado, ya, perdóname, yo les confirmo, igual voy a tratar de colocarlo también, de historias de usuarios. Este también es muy importante en el momento en que ustedes ya vayan a empezar a implementar su sistema. Este es para el 21 de abril, igual yo voy a publicarlo en el grupo general. Y para el 5 de mayo, si mal no recuerdo, estaría el último CIPA de mi parte, que es el de casos de uso y modelado UML. ¿Listo? Entonces, igual yo les haré la invitación para que participen y pues lo ideal es que lo hagamos así de forma interactiva y participativa. ¿Listo? Entonces les deseo una feliz noche, que estén muy bien, que descansen y feliz Semana Santa. Que estén muy bien. Igual, Bueno, profe, muchas gracias. gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe.